Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con la economista Natalia Arias, asambleísta por Creo, para hablar sobre esta decisión de la comisión que investiga el caso Encuentro, caso Gran Padrino. Bueno, ha tenido algunos nombres que se le ha dado a esta comisión. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Estimado Fausto, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio. Efectivamente, el día de hoy se aprobó este informe realizado por la Comisión Ocasional. Sin embargo, nosotros hemos sido absolutamente claros señalando cuáles son todas las observaciones que pueden hacerse al procedimiento, que en este caso, en vez de una investigación, pues buscaba generar un relato que calzara con las conclusiones que ya estaban definidas, porque aquí lo importante es llevar a juicio al presidente y no necesariamente pues la investigación que se comprometieron a hacer. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes han puesto esta vez ya sobre la mesa? El ministro de Gobierno ha dicho o ha calificado a este informe de un mamotreto. Hay cuestionamientos también desde varios sectores, incluso constitucionalistas, juristas que se han referido a los términos ya técnicamente del informe como tal. Pero ustedes, ¿qué tipo de cuestionamientos han puesto sobre la mesa que, bueno, claramente no han sido escuchados? Abordo brevemente algunos de forma para entrar totalmente pues a aquellos de fondo. Dentro de los que corresponden a aquellas observaciones de forma, pues está el tema de los plazos. Hace una semana y un poco más se pidieron 10 días adicionales para poder completar la investigación que en ese momento se había, podría decirse, más o menos iniciado. Se habían escuchado la primera parte de las comparecencias. Y a pesar de que se ensayaron todo tipo de líneas de investigación, por definirlas de alguna forma, en este caso, en el momento en el que se empezó a conocer que en ese sentido el ciudadano Cortázar había aportado o habría aportado, porque hay que manejar el caso todo en calidad de conjeturas, a la campaña del binomio Arauz-Rabascal, en ese instante se suspendieron las convocatorias a esas comparecencias y además también cuando se supo, cuando se conoció, mejor dicho, de parte específicamente de una asambleísta de la provincia de Chimborazo, que también agradecía estos aportes en ese sentido, aportes a la campaña, quiero decir, pues tampoco esto se incluyó. Es decir, valía la pena abordar todo tipo de líneas de investigación, por más descabelladas que sean, dedicarle tiempo a cada una de ellas, pero no valía la pena cuando se trataba de la organización política a la que pertenece la presidenta de esa comisión. ¿Quiere decir que apuraron la conclusión, según su interpretación, apuraron la conclusión cuando ya sintieron que estas investigaciones podían salpicar a la bancada de UNES? Sin duda alguna, dos consideraciones muy breves al correísmo, me refiero. Efectivamente tienen que ver, en este caso, pues con el hecho de que arrancaron las comparecencias de esta comisión con las declaraciones del asambleísta Ronnie Aliaga, y en ese sentido él llegó a mencionar que aun cuando se lo mencionaba, se aludía a su nombre, pues no valían como pruebas, en este caso no podían considerarse pruebas o evidencias de nada, porque únicamente era un audio. Pero entonces el audio sirve para mí, pero no para los demás. ¿Cuál es ahí la doble medida? Y eso únicamente con respecto al plazo. Realmente las observaciones de fondo tienen que ver en ese sentido con el tratar de adaptar estas circunstancias que se están investigando en este momento en la justicia ecuatoriana a las causales definidas en el artículo 129 de la Constitución, y en las que claramente pues se requiere el haber confirmado, en ese sentido tener una evidencia suficiente de que acciones deliberadas por parte de un primer mandatario pues llevaran a este tipo de circunstancias para poder configurar la causal. Dicho de otra forma, en este caso pues por omisión no se puede en ese sentido ni traicionar a la patria ni cometer delitos contra la seguridad del Estado. Y en el caso específico de la segunda causal, que tiene que ver con los delitos de administración pública, cohecho, confusión, peculado, pues no, lo que han hecho ahí es transcribir
todos los delitos. No se especifica porque no existe realmente una definición de lo que podría llevar realmente a un presidente a un juicio político. Únicamente se está jugando ahí con las palabras de la manera más arbitraria para lograr el objetivo de calzar conclusión con el informe. Ahora, dentro de este informe y dentro de las investigaciones se habla mucho sobre lo que pudo haber conocido en su momento el presidente Guillermo Lasso, y ahí un poco no calzan tampoco las fechas, los momentos, quizá porque el momento en el que se comenzó esta investigación era mucho antes de la presidencia de Guillermo Lasso. No obstante, se habla de este archivo de la investigación y esto es un poco lo que complica al presidente Lasso. En realidad, esto es de la forma en la que voy a describir. Una investigación realizada con el apoyo de un cuerpo de investigadores de la Policía Nacional, pero bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, es decir, enteramente bajo la responsabilidad de esa institución, en algún momento ya no tuvo el sustento y se solicitó por parte de esa misma institución al juez competente para poder dejarla en ese momento archivada. Valga decir que, como no es como en otras circunstancias, cuando luego se archiva, queda prácticamente pues ya muerto. Y en realidad... Bueno, sobre eso hay dudas porque al propio fiscal se lo investiga precisamente por haber pedido este archivo. Se ha abierto ya una investigación y el caso como tal está reabierto. Exactamente, a ver, le digo una cuestión ahí. Vale la pena señalar que en este caso, cuando se trata de este tipo de investigaciones, archivar no significa eliminar, como en otros tipos, como en otro tipo de ámbitos. Acá archivar únicamente se queda en espera hasta que se encuentren otros elementos, es decir, se reorientan, podríamos decir, los recursos, que son escasos siempre, personas y recursos como tal, para poder destinarlos a otro tipo de investigaciones que podrían haberse considerado en ese momento mucho más urgentes, sin restar importancia a este de acá. Y un punto también importante en este caso es que, siendo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado el avanzar con la investigación, el decidir archivarla o no, y por supuesto el acto de custodiarla, ahora se encuentra abierta una indagación previa para conocer en qué tipo de circunstancias sale de la custodia de la misma fiscalía, se filtra y ahora pues en este momento pues ha intentado que forme parte de este proceso de investigación. Palabras de la fiscal dentro de la comisión: abrir la indagación previa porque ella no se hace responsable del contenido de ese informe, siendo que no fue ella quien lo entregó formalmente, porque nuevamente tenía una doble protección, una doble reserva a propósito de los temas que trataba por la naturaleza de aquellos delitos que se investigaban o de las circunstancias que se investigaban. Vamos a los hechos y a la coyuntura y un poco lo que pueda pasar de aquí en adelante, porque lo cierto es que se ha aprobado ya este informe en la Comisión Ocasional recomendando el juicio político. Esto irá al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí tampoco el presidente la tiene muy fácil, tomando en cuenta que tiene a Partido Social Cristiano y UNES, bueno, ahora son prácticamente la misma cosa, en su contra. No tiene una fuerza política, realmente una fuerza dentro de la Asamblea Nacional. Le queda por ahí la Corte Constitucional, donde se requerirán 6 votos para dar paso a este proceso de juicio político, pero la situación al presidente Guillermo Lasso no se le viene fácil. De momento, el siguiente paso es el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el panorama allí? Aprovecho para referir cuál es el procedimiento efectivamente. El informe pues es un paso adicional que han decidido tomar quienes están tratando de impulsar, quienes están tratando en buena medida, lamentablemente, de desestabilizar para impulsar este juicio político contra el primer mandatario. Entonces, aún así, existe la necesidad de plantear el documento de juicio político frente a la Asamblea Nacional, para que después de eso se remita este expediente a tomar el criterio también de la Corte Constitucional. Y aquí cabe realmente señalar que no se puede, que no hay una sola acción por parte del sector público en general dentro de las distintas funciones del Estado que pueda escapar al control constitucional. En junio del año pasado se decantaron por construir
el escenario que tratara de configurar la grave conmoción interna. ¿Por qué? Porque no requería control constitucional. Se fueron por aquello que les pareció más fácil, que les resultaba en ese momento más rápido, y no funcionó. Ahora, por supuesto que es un escenario sumamente complejo, pero no hay que olvidar en este caso que nadie escapa del control constitucional, menos aún la primera función del Estado. ¿Creen ustedes que ahí podría frenarse esta intención, al menos en una primera instancia? Efectivamente, creo que va a ser la responsabilidad, tal como lo dice el procedimiento parlamentario, para poder proceder con una acción de control político. De hecho, pues la Corte tiene ahí un papel protagónico que considero pues va a ejercer dentro de lo que resulte sus competencias. Y ahí un poco viene la reflexión de lo que podría pasar, y es muy común ahora. La gente pregunta todo el tiempo qué es lo que puede pasar con el presidente de la República. Legalmente, aparentemente, no habría motivación para que esto pueda trascender más o llegar más adelante. Podría ser un filtro interesante la Corte Constitucional. No obstante, como algunos de los analistas también han coincidido, en política en nuestro país se ha visto absolutamente todo. En su momento se derrocó a un presidente por loco cuando realmente era corrupto. Hemos hecho también, han caído otros presidentes por otras razones. Este no podría ser el caso. Parece que la intención de UNES, del Partido Social Cristiano, la intención de los movimientos indígenas también está clara. Piden la salida de Guillermo Lasso. Creo que ahí usted acaba de realizar tal vez una generalización en este caso. Los partidos políticos aquí en buena medida se encuentran divididos en sus posturas con relación a un eventual juicio político. Es verdad que muchos han manifestado su opinión y luego pues la han recogido, pero en el momento ya de las votaciones pues se verá. En este punto también es importante, de hecho, pues llamar a la ciudadanía, en este sentido, a estar sumamente atentos a esto que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. Se prevé que la convocatoria se realice para el día sábado para poder debatir en el Pleno de la Asamblea el contenido de este informe, que, insisto, está plagado de arbitrariedades y relatos forzados para poder encajarlos en las causales que necesitaban para proceder con el juicio político al presidente, y que además pues irrespetó las mismas líneas de investigación, vamos a decir entre comillas, que han abierto o que habían abierto pues para poder avanzar en este propósito. Valga mencionar también que el hecho de desviar todas, porque ojo, cuando estamos hablando de este caso, es verdad, la Fiscalía lo ha nombrado Encuentro, el portal de noticias que inició en este caso pues lo llamó caso Gran Padrino. En realidad no se ha concentrado en aquello que estaba en el fondo, que es básicamente pues el tema de las empresas públicas y su relación con la empresa coordinadora. Entonces, ¿y cómo se puede mejorar esto? Se ha desperdiciado la oportunidad de hacer recomendaciones en ese sentido para reducir, en este caso, las posibles debilidades que tenga en este momento el sistema frente a la corrupción, las herramientas, a identificar esas herramientas que deberían tenerse a mano para poder combatir la corrupción de una manera más efectiva. Y más aún, también se han obviado todo tipo de responsabilidades políticas, tratando de apuntar únicamente al presidente. Las conclusiones y recomendaciones únicamente se pronuncian sobre el primer mandatario, no tienen relación con quienes en ese sentido sí podrían estar debiendo explicaciones frente a la ciudadanía a través de la Asamblea Nacional. Y a propósito de las explicaciones que creo que todavía debe el gobierno respecto de la supuesta corrupción en las empresas públicas, más allá de lo resuelto por la comisión y las causales que aducen en este informe del caso Encuentro, también hay y han dicho los asambleístas que son parte de la oposición, que se acabó la confianza, que hay mucha incompetencia en el gobierno. Creo que es algo con lo que sintoniza gran parte de la gente. La incompetencia, la falta de confianza, la corrupción, también se paga. Senador Hernán, aquí es muy importante ir dividiendo esa afirmación, porque
Mientras, sin duda alguna, hay todavía hospitales que deben ser provistos de los materiales, los insumos. Hay también, por supuesto, muchas respuestas que dar en materia de inseguridad ciudadana, de combate, en este caso a la inseguridad ciudadana. También hay otros aspectos en los que se ha avanzado. No se diga, más aún cuando se ha trabajado de manera efectiva para lograr un equilibrio en las finanzas públicas. Muchos desestiman esto como un logro, pero era requisito necesario para poder dar también el tratamiento oportuno no solo a los grupos vulnerables, sino al resto de la población que también requiere, en este caso, pues una atención urgente. La recuperación del empleo, de la misma forma también el hecho de haber sacado al menos 1 millón de personas de la pobreza. Hoy se refirieron muchas cifras contrarias por completo a lo que realmente dicen las estadísticas oficiales, y aquello que puede sentirse todavía de manera preliminar, pero que de hecho se siente, pues la recuperación económica cuesta sin duda alguna después de una pandemia, pero está allí. Y está allí también el costo político de algunos de los pendientes que todavía reclama la ciudadanía. Asambleísta Arias, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, ha sido la economista Natalia Arias, asambleísta por Creo, hablando sobre el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso denominado Encuentro. Ha sido aprobado con 6 votos a favor y se ha recomendado el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por delitos contra la seguridad del Estado. Su reacción también desde el oficialismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informado.